Bueno, y entonces el día de hoy tenemos nuestra última clase nuestra última clase de bibliología. Hace 8 días, y aquí como manera de repaso rápidamente para ubicarnos, estuvimos viendo la inspiración de las escrituras, ¿de acuerdo? Y básicamente espero que ustedes recuerden que concluíamos que por inspiración estamos hablando del proceso mediante el cual Dios reveló su palabra como tal, que cuando hablamos de esta característica de que la escritura es inspirada, estamos hablando, haciendo referencia a ese proceso mediante el cual Dios revela su palabra. Estuvimos viendo que existe esta doble realidad que es importante establecer, una diferencia ontológica entre Dios y el hombre, y que esa realidad o esa diferencia ontológica está determinada en que Dios es el creador y el hombre es una criatura, es parte de toda la creación. De hecho, no es la única criatura, es la única criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, y que Dios decide revelarse al hombre. Entonces, para que recordemos cómo toda la estructura fue desarrollada, en esa revelación que Dios tiene o lleva a cabo con la humanidad acerca de sí mismo, encontramos dos posibilidades: una revelación general y una revelación especial. La revelación general, de manera particular, estábamos viendo hace 8 días que tenía que ver con esa revelación que Dios hace, por ejemplo, a través de la naturaleza, de acuerdo, de las cosas creadas, cómo Dios da a conocer quién es Él a través de la creación. También lo veíamos que a través del mismo hombre, si ustedes recuerdan, veíamos un par de características. Por un lado, cuando Dios en el corazón del hombre le da conciencia y entonces le ayuda al hombre a distinguir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hay un juicio moral que Dios ha puesto en el hombre, en el corazón del hombre, y eso hace parte de la revelación general, porque le ayuda a pensar al hombre, le ayuda a entender al hombre que hay alguien que está determinando lo que es bueno y lo que es malo. Y también, si alguien lo recuerda, Dios puso en el corazón del hombre el sentido de eternidad. Muy bien. Eso hace que los hombres estén pensando y siendo conscientes de que hay algo más allá de la muerte, de que todo no termina allí. Y esa es la explicación de por qué encontramos en tantas culturas esfuerzos aún religiosos por asegurarse una buena vida después de la muerte. También veíamos que en la revelación general el propósito sobre todo es condenatorio, es decir, se establecen dos cosas: hay un creador, pero por el otro lado se establece que el hombre está condenado, porque el que el hombre entienda que hay un creador, lo único que va a hacer es condenarlo. Entonces es lo que veíamos. Por el otro lado, teníamos la revelación especial y veíamos algunas maneras en que Dios se revela de manera directa, intervenciones directas de Dios a través de sueños. Vimos que la mayor intervención directa de Dios en la historia, en la revelación especial, fue la encarnación, la venida del Señor Jesucristo. Es esa mayor revelación especial, mayor acto de revelación directa de Dios. Y por último, el tema que nos atañe, que son las escrituras, la revelación especial de Dios. Y en esa revelación especial de Dios se nos manifiesta cómo la criatura puede reconciliarse con el Creador, cómo la criatura, en este caso el hombre, puede asegurarse tener una buena vida eterna. También vimos algunas objeciones a la revelación especial y las estuvimos rebatiendo. También de luego pasamos a hablar de la inspiración. Entonces vimos algunas de las teorías que se tienen acerca de la revelación especial. Vimos la teoría del dictado y la refutamos también. ¿Por qué razón no confiamos en esta doctrina o esta teoría de que la inspiración significa que Dios dictó palabra por palabra? Y la propia escritura, en su relato, en su manera de manifestarse, nos deja ver que hay diferencias. Hay diferencias en el estilo de redacción que tienen los diferentes autores bíblicos, y eso, solamente eso, nos ayuda a pensar en que no fue dictado
aunque recordemos, hay partes de la Escritura que literalmente Dios dictó. ¿Se acuerdan? Lo estuvimos viendo. La teoría de la inspiración parcial o conceptual, que generó inclusive algo de debate hace 8 días, podíamos ver cómo algunas personas piensan que la inspiración es simplemente a nivel de conceptos. Entonces Dios simplemente inspira la doctrina principal, pero da libertad al hombre para que construya alrededor de ella, y cómo eso lleva a problemas bastante serios. Entre esos estuvimos abordando hace 8 días la doctrina de la salvación, la soteriología, como el hablar de solo salvación en Cristo. Cuando confiamos en esta teoría, vamos a pensar que puede haber salvación fuera de Cristo Jesús, y que lo que habla es que solamente Dios es el que salva, pero no necesariamente como el autor, en muchos de estos casos Pablo lo interpretó. También la natural, donde se habla básicamente de que hombres en estados de inspiración espiritual comenzaron a pensar en la mejor manera de vivir, y entonces terminaron construyendo todo esto, y lógicamente niega la participación divina, y nos quedamos en la plenaria y verbal, que es la que nosotros defendemos. Esa es la posición bíblica, donde Dios es el que inspira la Escritura, y esto hace que la Escritura tenga una doble naturaleza. Pero inspiración es simplemente el proceso mediante el cual Dios revela su palabra, cómo Dios le transmite la palabra a los hombres para que ellos lo hubiesen puesto por escrito. Con eso claro, vamos a avanzar el día de hoy y nos vamos a mover a otras características no menos importantes de la Escritura, pero que básicamente se van a desprender. Entonces podríamos pensar en que la inspiración es como este primer nivel o un fundamento sobre el que se sostienen las otras características que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy acerca de la Escritura. Si no llegamos a la conclusión, que espero que hayamos llegado hace 8 días y hayamos podido ver, de que la palabra de Dios es eso, palabra de Dios, todo lo demás se va a venir abajo. Es decir, por eso le dedicamos una sola clase a esa característica. El día de hoy vamos a estar mirando otras. Vamos a ver una que se desprende rápidamente de la inspiración, y es la autoridad. Entonces, ¿qué hacemos con esta verdad de que la palabra de Dios es palabra de Dios? Con esta verdad de que la Escritura, el libro santo que tenemos en nuestras manos, es la palabra de Dios. Entonces, de allí se desprende algo que tristemente muchas personas el día de hoy tratan de desligar. Entonces vamos a estudiar el día de hoy cómo hay personas que defienden la inspiración de la Escritura y sin embargo atacan la autoridad de la Escritura. Entonces vamos a estar viendo esta realidad. El punto, nuestra tesis, es que si la palabra de Dios es inspirada por Dios y Dios es quien dice la Escritura que es, entonces la Escritura tiene autoridad. Voy a volver a explicar esto. Si la palabra de Dios es la palabra de Dios, y Dios es quien la Escritura dice que es Él, y entonces ¿quién es Dios? Él es el creador. Acuérdense de eso. Volvemos entonces a la diferencia ontológica que vimos hace 8 días. Hay una diferencia allí básica de naturaleza. Dios es el creador y nosotros somos las criaturas. Entonces, si Él es quien dice la Escritura que Él es, y Él es el creador, y no hay nadie a diferencia de Él que tenga ese título, esa función, ese rol, esa potestad, entonces su palabra tiene autoridad, porque Él es la última autoridad. Entonces parece un juego de palabras, pero lo que quiero que vean es que cuando hablamos de la autoridad de la Escritura, no estamos tratando o de mostrar en la noche de hoy la idea de eruditos que se ponen y pasan horas y horas tratando de pensar y llegan a conclusiones que ningún otro mortal podría llegar a tener. Esta es una conclusión lógica. Si Dios es el creador, si Dios es el todopoderoso, si Dios es el que sostiene la creación,
entonces Dios tiene la autoridad. Y lógicamente, si Dios es la autoridad, su palabra tiene autoridad y no es un concepto ajeno a nuestra vida. Es decir, si yo soy autoridad, o por ejemplo los que somos papás, si somos la autoridad en la casa, que es lo que debemos ser, nuestra palabra no está desligada a nosotros mismos. Es decir, si yo dejo una nota de voz o escrita o lo que sea, diciendo eso es lo que se debe hacer, y mi hija dice, bueno, como no estabas presente, yo pensé que eso no tenía ninguna autoridad, ella va a estar en problemas, porque mi palabra no está desligada de quién soy yo. Entonces, si Dios es la autoridad, su palabra tiene autoridad. Estamos comenzando a ver, esa es nuestra tesis y vamos a comenzar a desarrollar un poco eso. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de la autoridad, hay una pregunta esencial con la que hemos venido lidiando y es, ¿cómo nos convencemos de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Esa es la primera pregunta y espero que hace 8 días hayamos podido resolver nuestra posición teológica acerca de esa pregunta. Y la respuesta es la inspiración de las Escrituras, ¿ok? Ese proceso nos convence de que Dios es el autor de las Escrituras. Ahora, si Dios es el autor de las Escrituras, entonces Dios tiene derecho a ejercer autoridad sobre nuestra vida, porque la Escritura dice que en el principio Dios creó. Y vamos a volver frecuentemente a Génesis capítulo 1, versículo 1, que particularmente yo le llamo el versículo regulador de la Escritura. Para mí, Génesis 1:1 es el versículo que marca todo. De ahí para adelante es otra historia. ¿Por qué? Porque dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios, o en el principio Dios creó, según la versión que tengamos a disposición. Pero el punto es ese, Dios creó. De ahí para adelante la historia de lo que Dios creó y qué ha pasado con lo que Dios creó y lo que Dios hace con lo que Dios creó. Pero en el principio Dios creó. Eso significa que Dios tiene toda la autoridad. Una de las cosas con las que el hombre más lucha, y aún dentro de la iglesia, es ¿y por qué tengo que hacer esto? Solo porque lo dice la Biblia, y el punto entonces se comienza a devolver, y el punto es sí, porque lo dice la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia dice que Dios es el creador, y tú eres la criatura, entonces Él tiene derecho sobre tu vida, y entonces todo lo que la Biblia diga tiene completa y total autoridad sobre nuestra vida. Esa es la realidad a la que nosotros tenemos que llegar, el convencimiento bíblico que nosotros necesitamos para poder llevar vidas que agraden a Dios. Es partir de Él es la autoridad y la manera en que nosotros conocemos cuál es su voluntad para nosotros es la Escritura, porque ha sido inspirada por Dios. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Cualquier pregunta pueden levantar la mano. ¿Ok? Conviene tal vez para nosotros entender que la disputa por la autoridad no es nueva. Y de hecho, la disputa de la autoridad se libró por primera vez en Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva creyeron el cuestionamiento de la autoridad de Dios y ellos mismos cuestionaron y desafiaron la autoridad de Dios cuando comieron del fruto del árbol del conocimiento del mal. Dios había dado su palabra tiene autoridad porque Dios es el creador y Dios les dijo el día que coman ciertamente morirán. Dios les dijo no pueden comer, pero al comer ellos desafiaron la autoridad de Dios y el punto es que de ahí en adelante nuestras vidas viven en constante conflicto en tratar de desafiar la autoridad de Dios y ponernos a nosotros mismos como nuestra máxima autoridad. Y luego de eso queremos imponer nuestra autoridad sobre otras personas. Entonces es una lucha de poder, pero que al final es una lucha perdida porque hay una sola autoridad última y esa última autoridad es Dios. ¿Lo comenzamos a ver? Ok. Vamos a buscar una definición que tomamos de un diccionario. Y esta definición dice lo siguiente: ¿qué es autoridad? Para comenzar a pensar de qué estamos hablando, porque a veces pensamos en la Biblia es autoridad, pero a veces ni siquiera tenemos claro qué estamos diciendo cuando decimos que la Biblia tiene la autoridad.
Miren esta definición. Es el poder para imponer obediencia o el derecho a hacerlo. Supremacía moral o legal. Derecho a tomar o a aplicar una decisión final. Esa es una muy buena definición de autoridad y que nos puede ayudar a nosotros a comprender de qué estamos hablando en la noche de hoy. Fíjense la definición, el poder para imponer obediencia. Entonces fíjense que cuando hablamos de autoridad, no podemos pensar en autoridad sin poder. De hecho, la autoridad está en relación directa con el poder que tiene la persona para ejercer esa autoridad. ¿Sí lo estamos conectando? Es importante que veamos esa conexión porque habla de poder, el poder para imponer obediencia o el derecho a hacer que la gente me obedezca. Entonces están las dos cosas allí como de la mano. Pero si usted le presta atención a la definición, el poder para imponer obediencia no dice el poder para rogar obediencia. Es decir, Dios se impone. Cuando hablamos de autoridad, es alguien que tiene el poder para imponer lo que está diciendo que alguien debe hacer. Y allí comenzamos nosotros a luchar con esta idea en nuestros corazones, porque Dios no simplemente está rogando al hombre que por favor le haga caso como un papá que no crió bien a sus hijos y ha perdido completamente el control. No es un profesor que está lidiando con 40 muchachos que lo ignoran completamente y él no tiene autoridad para hacer absolutamente nada. Si alguna vez a usted en el colegio el profesor lo dejó como monitor, usted puede entender la frustración que es haber quedado como monitor en un grupo de octavo, noveno grado y usted por favor, que hay papeles. Pero tristemente algunas veces pensamos de nuestra relación con Dios y su palabra de esa manera, como que podemos simplemente pasar la página y callar a Dios. Podemos simplemente decir no me parece y callar a Dios, pero el punto es que Él exige obediencia y en última instancia tiene el poder para hacer cumplir su palabra. Y pensemos en términos bíblicos, y una de las maneras en que vamos a ver el cumplimiento de la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra es que el Nuevo Testamento, igual que el Antiguo, anuncia que al final de los tiempos toda rodilla se va a doblar delante de Él. O sea, va a haber un día en que todos van a tener que doblar, o sea, no va a haber opción. Ese día aún los rebeldes van a tener que doblar la rodilla y confesar que Jesús es el Señor y a paso seguido saltar al infierno. Estoy usando una ilustración, pero no va a permanecer el mundo en rebelión a Dios. Va a haber un día en que ninguno va a permanecer de pie. En ese momento podemos decir, pero yo no lo veo. Yo veo gente que se levanta contra Dios y maldice y blasfema, pero Él va a imponer obediencia. Un día todas las rodillas. Y yo quiero que pienses en esa expresión y en el alcance de esa expresión que Pablo utiliza en el Nuevo Testamento. Toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla, hermano. Aún las de aquellos que abiertamente han perseguido a Cristo, las de aquellos que abiertamente han perseguido la Escritura, y aún las de aquellos que nunca escucharon de Cristo, se van a tener que doblar delante de Cristo y van a decir, Jesús es el Señor. La palabra Señor que Pablo utiliza allá es Kyrios o Curios, amo. Él es el amo y al infierno. Entonces, Él va a imponer su autoridad. Él va a hacer que todos se humillen delante de Él. Y aquí la cosa comienza a cambiar porque entonces ya no estamos hablando de qué te parece, de si estás de acuerdo. Entonces, para esto, de entender la autoridad, nos puede ayudar a comprender algunos tipos de, aquí abajo más bien, de autoridad que manejamos usualmente. Entonces tenemos, por ejemplo, oligárquica, tipo de autoridad de oligarquía. Entonces es un término muy frecuente en nuestra historia, los oligarcas. Entonces, ¿qué es la autoridad oligárquica? Es la autoridad ejercida por un grupo pequeño, son pocos, y estos la ejercen sobre muchos. Entonces, son unos poquitos que tienen poder, son los oligarcas, y ejercen esa autoridad
sobre una gran vastedad de personas, una gran masa de personas. Entonces se basa básicamente en el poder que han acumulado. Usualmente en nuestros países tiene que ver con dinero o armas. Entonces pueden ejercer su poder de esa manera. Entonces es una autoridad oligárquica. Tenemos también la autoridad democrática. ¿Cuál es la autoridad democrática? Es la autoridad ejercida por el pueblo, por votación. Entonces, de ahí viene una de las palabras unas frases muy acuñadas para nosotros en Latinoamérica y que es terriblemente dañina, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y la voz del pueblo gritó, crucifícale. ¿Ok? Entonces, democrática, autoridad ejercida por el pueblo, usualmente es la mayoría impone su voluntad, eso es democracia. Puede haber una autoridad hereditaria. ¿Cuál es la autoridad hereditaria? Es la autoridad ejercida por los miembros de una familia a medida que va muriendo el patriarca. Entonces es una autoridad que se hereda y que usualmente permanece en una sola familia. En la Escritura vemos muchas veces el tipo de autoridad hereditaria. ¿Por qué? Porque eran reyes los hijos del rey. Entonces se iba ejerciendo una sola familia, iba ejerciendo la autoridad por varias generaciones. Tenemos también autoridad despótica, de ahí viene la palabra déspota, que es una autoridad perversa. Aquel que tiene la autoridad está haciendo cosas malas o la ejerce de una mala manera y usualmente es ejercida por una sola persona. Tenemos la autoridad personal también, que no habla si es buena o mala, no habla si fue impuesta a la fuerza o no, pero la autoridad que tiene una persona sobre un determinado grupo de personas. Entonces es lo que tenemos allí. Ahora quiero que pensemos, porque este es un resumen de prácticamente los tipos de autoridad que encontramos en nuestra sociedad. Entonces allí caben desde dictadores, que podemos ver en los déspotas, allí caben lugares feudales donde tenemos una oligarquía que está dominando a los demás. Allí cabe democracia, aquí cabe también dentro de la sociedad esta hereditaria, y entonces nosotros lo vemos en nuestro país. Hay familias que solo por tener el apellido ahí siguen y se permanecen en el poder simplemente por el apellido que tienen. La casa donde nacieron les ayuda a ejercer autoridad. Aquí en Colombia se usa el término delfines, que hace referencia, son los hijos de estos y entonces son los próximos congresistas. Ya tienen escaño en el Congreso asegurado simplemente por tener el apellido de sus padres. Entonces lo vemos aquí también. Y lógicamente personal. Ahora pensemos en este tipo de autoridad y pensemos en Dios. Y vamos a ver la gran diferencia que tenemos. La cosmovisión bíblica de la autoridad divina es completamente original y completamente distinta a todo tipo de autoridad que la sociedad ha desarrollado. Por un lado, tenemos que entender que Él es la autoridad original y Él es la autoridad última, es decir, que no cambia. Él siempre ha sido la autoridad y Él va a ser la última autoridad. No es una autoridad hereditaria porque no hubo alguien antes que Él que se la heredara, porque en el principio Dios, ¿sí? Entonces no hubo alguien que, bueno, vamos a dejársela a Dios y se fue. No es una autoridad heredada, no es una autoridad democrática porque nadie votó. Nadie hizo votación, no hubo votación en el cielo. ¿Quién está de acuerdo en que Dios mande y votaron los ángeles? No, porque en el principio Dios, lo estamos entendiendo, lo estamos viendo. No podemos pensar en una autoridad oligarca, aunque algunos dicen, pero es que Él es el que tiene la mayoría de las cosas. No, ni siquiera es eso, porque Él no es el dueño de una o de unos poderes especiales, sino que Él es el dueño de absolutamente todo. ¿Y por qué? Porque en el principio Dios. Entonces no es una autoridad oligárquica la que Él tiene, aunque algunos lo ven así, no es despótica. ¿Y por qué no es despótica? Porque Él no es perverso.
El déspota es perverso y Dios es bueno. Entonces, no es despótica. Podría serlo. Sería terrible donde Dios fuera un déspota, donde realmente Dios fuera como algunos lo quieren dibujar y fuese como ese Dios que algunos piensan que está viéndonos como hormigas y simplemente se dedica algún día a matar hormigas. ¿Ustedes lo han hecho? ¿Sí? Ok, arrepiéntanse. Pero ese despotismo de la mato porque sí, porque existe, ese no es nuestro Dios. Entonces no es una autoridad déspota y no es una autoridad personal que se refiere a que la ejerce sobre algún grupo de personas, porque Él ejerce su autoridad sobre todo y sobre todos. ¿Por qué? Porque en el principio Dios. Es decir, que la autoridad de Dios sobrepasa la autoridad de cualquier autoridad humana. La autoridad de Dios sobrepasa la autoridad de cualquier reino, de cualquier gobierno, de cualquier institución. La autoridad de Dios es completamente incomparable y podríamos devolvernos a nuestra posición inicial de hace 8 días en esta diferencia ontológica y ver que la autoridad de Dios es completamente diferente a la autoridad del hombre. De hecho, según la Escritura, ningún hombre en la tierra tiene autoridad a menos que Dios se la haya dado. Aún Jesús declaró eso sobre Pilato. Cuando Pilato dice, ¿no te das cuenta que tengo poder para liberarte o condenarte? Y dijo, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido concedida desde arriba. Es decir, que no hay ninguna autoridad corriendo, del tipo que sea, que no tenga el permiso de Dios. No necesariamente la aprobación de Dios, pero el permiso de Dios. Es decir, Dios es la última autoridad. ¿Por qué? Porque en el principio, Dios. Entonces es lo que tenemos que comprender. Ahora, entender y aceptar la autoridad de Dios es tan importante como aceptar la existencia de Dios. Tú no puedes decir que tú crees en Dios si no te sometes a la autoridad de Dios. O sea, tú no puedes desligar a Dios de su autoridad, aunque es lo que muchos desean hacer. Muchos se han inventado dioses con el propósito de negar el someterse a la autoridad divina, pero tú no puedes desligar, no te me distraigas, a Dios de quién es Él y en este caso en particular de su autoridad. Es un intento fallido y es un intento que muchos intentan hacer, valga la redundancia, pero mi amado hermano, un intento que tú y yo muchas veces hacemos. Cuando ves la escritura que dice que se sometan a sus maridos, mujeres, y ustedes comienzan a pelear con eso, ustedes quieren desligar a Dios de su autoridad, porque Él no dice si les parece, no dice en el momento que ustedes quieran, sino tienen que hacerlo. Cuando los esposos no quieren amar a sus esposas como Cristo dice, como Él ama a la iglesia, están queriendo desligar la autoridad de Dios de quién es Él, porque no es algo opcional. Cuando un atributo de Dios no lo queremos ver, estamos queriendo hacer eso. Y podemos comenzar a pensar aquí, porque es parte del ejercicio, cuántas veces nosotros queremos hacer esta cirugía y quitarle a Dios con un bisturí su autoridad. Sigo amando a Dios, pero no tiene autoridad sobre mi vida, o por lo menos no en todas las áreas de mi vida. Como que Dios manda aquí, pero no manda aquí. Y nosotros podemos hacer eso con las autoridades civiles. Un policía de tránsito no tiene autoridad sobre mí, más allá de las normas de tránsito. Pero no puede legislar sobre qué como, sobre qué no como, sobre por quién voto, qué pienso. No pueden legislar sobre eso. Entonces, toda autoridad humana tiene, y aquí vamos a volver a ver esas diferencias ontológicas que son importantes. La autoridad humana es la autoridad de Dios es infinita. La autoridad del hombre tiene un inicio y tiene un final. Aun cuando tú pienses en un dictador que se queda ahí toda su vida, cuando muere, ¿qué sucede con su autoridad? Terminó. Ya no la puede ejercer porque ya no está vivo.
y así tú digas, pero se la dejó al hermano, como sucedió en Cuba, ya el que ejercía la autoridad cuando murió Fidel, ya no era Fidel, ¿era quién? Raúl. Entonces ya no es Fidel, su autoridad ha terminado, es finita. La autoridad del hombre normalmente es geográfica, y bueno, podemos comenzar a hacer una serie de listados allí. O sea, no ha habido ningún hombre en toda la historia de la humanidad que haya mandado sobre todo el mundo. No ha existido. Siempre ha habido alguien fuera de la autoridad de ese rey. Según historiadores, se cree que el hombre más poderoso que ha existido es, humanamente hablando, solo humanamente hablando, es Nabucodonosor. Es el hombre que más poder ha tenido, que ha tenido el imperio más vasto, y sin embargo Nabucodonosor tuvo mucha gente fuera de su imperio. Hubo gente que estuvo un tiempo fuera de su imperio, que no tenía que rendirle cuentas. Puede que lo hayan conquistado, pero no le rindieron cuentas. La autoridad de los hombres termina cuando los súbditos fallecen. Pero la autoridad de Dios sobre la creación no termina con la muerte de los súbditos, porque aún después de la muerte tendremos que seguir sometidos a Dios. Es una cosa increíble. Es que tenemos que comprender cómo la autoridad de Dios difiere de la autoridad nuestra. Ahora vamos a ver 3 aspectos de la relación de Dios con su creación que nos van a ayudar a entender su derecho sobre la creación. Entonces, en primer lugar tenemos Génesis, capítulo 1, y nos enseña que Dios, ¿qué hizo? Dios es el creador. En el principio, Dios. Entonces, cuando pensamos en toda la creación, ahí está incluido todo, y lógicamente nosotros. Dios es el creador. Ese es el primer aspecto que podemos ver acá. El segundo aspecto que podemos analizar aquí es que Dios es, vamos a este texto, Salmo 24. Salmo 24, versículo 1. Vamos a ir rápidamente allí. Mira lo que dice David, el salmista, inspirado por Dios. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Entonces, nuestro segundo postulado aquí que nos ayuda a entender es que Dios es el dueño. Entonces, Dios es el creador y al mismo tiempo Dios es el dueño. Entonces, miremos el escenario cómo se va moviendo. Él crea y ahora Él dice, y todo esto es mío. Porque podría haber creado y decir, yo lo regalo. Alguien que lo coja y se apropie de él, pero no, él afirma su título de propiedad sobre la creación. Y en última instancia, podemos ver 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 de Pedro, este es el tercer aspecto. Ok. Vamos allá. Versículo 10. Miren lo que dice. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Verso 11. Dado que todo lo que nos rodea será, ¿qué cosa? Destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios y esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue? El tercer aspecto es que Dios va a destruir la creación. No hay autoridad más allá de esto. Él crea, Él es el dueño y Él la va a destruir. Nadie puede siquiera tratar de equiparar su autoridad a la autoridad de Dios. Es lo que tenemos que establecer acá. Dios manda. No nos gusta eso.
y el tiempo que nosotros estamos viviendo como iglesia, la gente se empeña, hay todo este evangelio, toda esta doctrina para tratar de mostrar a Dios como alguien que no quiere imponerse, como alguien que no quiere verse como pesado, como alguien que quiere ver como, pues, ¿qué piensas tú? ¿Cómo te parece a ti? ¿Por qué no lo haces de esta manera? Como un Dios, más un coach. Es lo que tenemos y no un rey, que es lo que dice la escritura. Entonces es un coach, un motivador que está ahí, tú puedes y pues tal vez si me escuchas y si no, no pasa nada, igual te amo mucho, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Dios es la autoridad suprema. Su autoridad nunca ha estado en peligro. ¿Por qué? Porque fuera de Él todo es creación. Todo le pertenece y a eso incluye el diablo. Alguno puede, pero el diablo sigue estando bajo el control de Dios y tiene la única libertad que Dios le está dando. Sea quien sea lo que sea, está bajo la autoridad divina. Si lo vemos, hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque si no logramos ver la autoridad de Dios, nunca vamos a entender por qué yo debo ir a leer este texto, este libro en mi casa, y decir, ok, Dios, ¿cómo voy a poner esto en práctica? Nos asombramos con pasajes donde siervos de Dios dicen, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuáles son tus órdenes, Señor? Y decimos, wow, qué increíble. Pero esa debe ser la expresión nuestra en todo momento. Yo voy a la Escritura y debería estar esperando instrucciones. ¿Qué es lo que quieres que haga? No se trata de qué sugieres que haga, sino qué mandas. ¿Se acuerdan de Josué? Cuando estaba meditando antes de la lucha con Jericó, se le presenta el mismo Cristo. ¿Y qué es lo que hace Josué? Cuando se da cuenta de que está hablando con el Señor, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor? O sea, no pregunta, y bueno, ¿y qué sugerencias tienes para la batalla? Yo tengo un plan, pero a ver si el tuyo me gusta más o hacemos una mezcla allí entre tu plan, mi plan. ¿Qué órdenes trae? Y ese es todo el punto de la Escritura. Él manda. ¿Por qué? Porque en el principio, Dios. Amén. Bueno, sigamos avanzando. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hacen declaraciones inequívocas acerca de la autoridad de las Escrituras. Ya establecimos la autoridad de Dios, entonces comenzamos a mirar qué dicen las Escrituras acerca de la autoridad divina. Si ustedes hicieron su taller, como espero que lo hayan hecho, bien hecho, y siguieron la lectura y fueron a todas las citas bíblicas, usted tiene que tener esto más que claro, es decir, por todo lado la Escritura habla de la autoridad de las Escrituras y la autoridad de aquel que inspira las Escrituras. Entonces se nos da testimonio explícito como tal del dominio y el poder de Dios. Solo para ayudar nuestro ejercicio podemos citar 2 de Crónicas como un ejercicio 20. Es una oración de Josafat. 2 de Crónicas 20, versículo 6. Josafat está orando según el versículo 5 y dice así, oró diciendo, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Es una entre muchísimas declaraciones del Antiguo Testamento, pero nos ayuda a ver esta verdad de la que estamos hablando. Es decir, que no solamente es algo que yo estoy infiriendo como profesor en la noche de hoy para hablar, wow, yo me pongo a pensar en Dios y me pongo a pensar en mí y llego a esa conclusión. No, esto es lo que dice la Escritura. La Escritura declara que Él es el único que gobierna todos los reinos de la tierra. La Escritura declara que Él es el único Dios que está en el cielo. No hay otro Dios, no hay nadie compitiendo, no hay pequeños reinos, reyes que estén en disputa con nuestro Dios, sino que Él es el único Dios. Eso es lo que la Escritura está declarando y dice algo tan tremendo. Tú eres fuerte
y poderoso. Y si ustedes hicieron la tarea bien hecha, pueden encontrar que la mayoría de las veces, no todas, la mayoría de las veces que se habla de la autoridad de Dios, siempre está al lado del reconocimiento de la fortaleza de Dios y del poder de Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad está también en relación, como vimos en la definición del diccionario, en el poder que tiene aquel que ejerce la autoridad para obligar a que hagan lo que él dice que se debe hacer. Pregunta aquí, hermano. Bueno, no una pregunta, Ujú. que hoy día está sobre la palabra, muchos ponen sobre la palabra de Dios la visión, o vamos a ver que Dios me muestra, vamos a ver que Dios me dice, Mm, Dios me mostró esto y esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que vamos a hacer y se pone a un lado. perfecto, sí, hablamos de eso hace 8 veces, hoy vamos a ver un poco la suficiencia. Gracias, hermano. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, está al lado y por eso dice, nadie puede hacerte frente. Entonces, ¿por qué tiene autoridad? Porque nadie lo puede desafiar. Y si alguien se le para al frente, lo destruye. Es tremendo cuando dice que con el poder de su palabra los puede destruir, con el soplo de su boca, con su aliento. Es una cosa increíble lo que la Escritura dice de Dios. Y por eso él se sorprende y dice, ¿cómo es que no tiemblas ante mi palabra en Jeremías? Entre muchos otros pasajes. Pensemos en el nuevo pacto, Nuevo Testamento y veamos declaraciones inequívocas acerca de esta verdad. Veámoslo en la boca del mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, ¿qué les dice? Se me ha dado toda ¿qué? Autoridad en el cielo y en la tierra. Esto es una definición totalitaria. Mis hermanos, la Biblia está declarando, inspirada por Dios, que toda la autoridad en el cielo y en la tierra, absoluta, se le ha entregado a Cristo. Cuando nosotros hablamos del juicio de Cristo, cuando nosotros hablamos y llamamos a la gente a someterse a nuestro rey, no estamos haciendo un llamado lastimero porque nuestro rey ya se está quedando sin súbditos. Realmente es un llamado lastimero, como Pablo lo pone, por aquellos que se están atreviendo a levantarse en contra de nuestro rey. Es un llamado de decir, mira, no te hagas matar. No tienes chance. Les rogamos es porque tenemos misericordia y compasión de ellos, no porque no puede ser que no, mira tan bonito que es Él. Y por eso hay gente tratando de vender ideas de Jesús y Él te puede comprar un carro tal vez te regale algo para que por favor tú lo adores. Qué cosa tan trágica. Eso viene de no entender quién es Cristo. Él tiene toda autoridad. No un poco, no mucha, no la mayoría, toda. Amén. Es lo que está diciendo acá. Y el texto, solo para que nos quede allí en el recuerdo de la grabación, Filipenses capítulo 2, versículo 10. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús, y esto es algo que está en el antiguo pacto igual, vivo yo el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que yo soy el Señor, y aquí se le está asignando a Jesús, porque Jesús y Dios son lo mismo. Amén. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y la expresión doblar toda rodilla, tenemos que entender que en el primer siglo y antes de la cruz, no tenía otro significado sino rendición, humillación. Están vencidos, y entonces se arrodillan. No tienen otra opción. Toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No queda nada por fuera de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No hay espacio en la Escritura para dudar de la autoridad de Dios y lógicamente la autoridad de las propias Escrituras, porque la palabra de Dios tiene tanta autoridad como el Dios que ha inspirado la palabra. No lo desligues. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, vamos a avanzar entonces. Y para establecer la autoridad de las Escrituras podemos pensar en fuentes secundarias
y en fuentes primarias. Las fuentes secundarias, aunque pueden aportarnos, quiero ser claro antes de presentarlas, no pueden probar con veracidad, no son las que nos pueden realmente ayudar a determinar la autoridad de las escrituras. Sin embargo, algunas pueden traer, algunas de hecho pueden causar más daño que bien, pero en esta clase es importante que conozcamos esas fuentes como tal que algunos utilizan para hablar de la autoridad de las escrituras. Entonces, primero, las pruebas racionales que se utilizan son pruebas racionales. Y cuando hablamos de pruebas racionales, estamos entrando sin querer queriendo en el campo de la apologética, que aunque vamos a estudiar algo en este curso de teología sistemática, creo que se los advertimos al inicio, lo vamos a ver porque está allí, pero yo particularmente, y no soy el único loco pensando eso, creo que la apologética bien hecha es una bendición, pero en la mayoría de los casos apela más a la razón que a la palabra. Entonces son argumentaciones de hombres, saber qué hombre es más inteligente que el otro. Y eso puede llevar a muchas cosas terribles. Y creo que, bueno, no voy a entrar a especular aquí, no ayuda nada al propósito. Bueno, pruebas racionales. Entonces, vamos en la primera situación, algunas pruebas racionales. Entonces, las pruebas racionales son aquellas que pueden alcanzarse o que pueden obtenerse observando las escrituras y los hechos de la historia. Fíjense lo que estoy diciendo. Estamos analizando qué cosa, las escrituras y los hechos de la historia. Cuando hacemos esta mezcla, cuando hacemos esta combinación donde yo comparo lo que está escrito con lo que ha pasado en la humanidad y que está registrado en libros históricos que buscan simplemente llevar una cronología, un registro de los hechos de la humanidad, estoy tal vez comenzando a fabricar pruebas racionales. Y no significa, vuelvo a insistir, en que estén malas este tipo de fuente secundaria de autoridad de la escritura. No necesariamente las vamos a desechar. Para que entendamos de qué estoy hablando, podemos pensar en la arqueología. Hay una rama, se llama arqueología bíblica. Es útil, es una bendición. Le damos gloria y gracias a Dios porque ha levantado hombres y mujeres que se han dedicado a estudiar y a buscar y literalmente excavar para probar hechos bíblicos, arqueología bíblica. Entonces, las pruebas arqueológicas muestran y proveen información fidedigna y que ayuda a probar que lo que la Biblia dice es verdad. Por ejemplo, arqueológicamente se han encontrado restos de la ciudad de Jericó y se ha podido demostrar que la manera en que los muros de la ciudad yacen y fueron encontrados muestra que los muros se vinieron abajo de afuera hacia, de adentro hacia afuera, perdón. Sí, muy bien. De adentro hacia afuera. Entonces, eso está probado arqueológicamente. La gente va a la excavación donde está la antigua Jericó y encuentran los muros de la ciudad como si los propios habitantes de la ciudad los hubieran echado abajo. Y eso es completamente absurdo. Es la única ciudad que cayó con los muros hacia afuera y no hacia adentro, que es lo normal en toda circunstancia histórica donde una ciudad haya sido atacada. Eso es una verdad. Hay estelas, estelas son escritos, algunos grabados, por ejemplo, déjenme para decirles el nombre exacto. Hay una estela la estela de Tel Dam, es una estela que menciona literalmente el nombre del rey David y lo ubica en la época en que la escritura ubica al rey David. Hay muchos cilindros con grabados que hablan de los reyes, de los que habla la escritura. Es decir, hay muchas pruebas arqueológicas que demuestran la fidelidad del relato bíblico históricamente hablando. Eso es importante que podamos verlo. Sin embargo, esto no necesariamente va a llevar a que un hombre diga, ok, la Biblia tiene autoridad sobre mi vida. Simplemente llevan a que digan, ok, no mintió ahí.
Entonces puede ayudarnos cuando alguien dice, no, la Biblia está llena de errores, por ejemplo, eso de que Jericó, los muros hacia afuera. Bueno, la arqueología les ha ayudado a entender y ha probado que es verdad. Sin embargo, hay muchos eventos que no tenemos ninguna prueba arqueológica para mostrar que realmente sucedieron. ¿Sí, sí me hago entender? Entonces no es algo que necesitemos ver de esa manera. La profecía bíblica es otra rama, otra área que cabe dentro de esta fuente secundaria de las pruebas racionales. Podemos pensar, Salmo 53 describe con lujo de detalles la crucifixión del Mesías, la vida del Mesías, la muerte del Mesías, la sepultura del Mesías y la resurrección del Mesías. Entonces son cosas, y si lo sumas al Salmo 22, vas a tener un anuncio perfecto de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces puedes decir, mira, eso fue anunciado, aquí está, y mira el cumplimiento histórico de esto, es perfecto. Hay unos que dicen, bueno, eso sería verdad si en verdad Cristo hubiese muerto así, si hubiese levantado de la tumba y bueno, todo esto. Podríamos ser un poco más exactos si quisiéramos y veríamos Isaías capítulo, yo puse Salmo 53 y nadie me corrigió, es Isaías 53. Isaías 44. Entre muchos otros versículos de Isaías anuncia la llegada de Ciro, cuando dice, pero Ciro es mi siervo, y Ciro hará mi voluntad, hará lo que yo quiero, y mi siervo elegido hará lo que yo quiero, y yo declaro que Ciro dejará en libertad, y Ciro reconstruirá mi templo, y Ciro no había nacido, y se anunció en qué reino iba a estar, cómo se iba a llamar, y qué órdenes iba a dar Ciro. Entonces tenemos que entender que esta es una verdad bíblica, la profecía, y así hay muchas. Daniel, los capítulos 7 y 8, anuncia con una exactitud increíble los reinos que vendrían, surgimiento y caída de imperios, lo estudiamos cuando estábamos en Daniel. Entonces tenemos profecía que nos ayuda a mostrar la exactitud histórica de la Escritura, la exactitud profética de la Escritura, pero no necesariamente eso va a llevar a que la gente crea, número uno, que es la palabra de Dios, y número dos, a que digan, ok, es la autoridad sobre mi vida. Entonces, pretender que la gente se someta o probar la autoridad de la Escritura sobre alguien solo con base en pruebas racionales va a ser un intento fallido, ¿ok? Vamos a parar aquí, vamos a ir a nuestro break rápidamente, son las 7:34, nos vemos aquí exactamente en 10 minutos, hermanos.
Listo, entonces tenemos por este lado lo que son las pruebas racionales que se pueden utilizar para tratar de probar la autoridad de la Escritura. Pero como acabamos de ver estas pruebas racionales, vamos a ponerlas acá, pruebas racionales, ya las pusimos. No van a convencer necesariamente a alguien. Por otro lado, este es número 1, podemos ver y se ha utilizado la autoridad de la iglesia. Entonces, muchos han tratado de utilizar la autoridad de la iglesia para decir, bueno, como la iglesia dice que es la autoridad la palabra, entonces la palabra es la autoridad, porque la iglesia lo ha determinado así. Entonces, dentro de esto, algunos utilizan las declaraciones doctrinales, las conclusiones de los concilios, las confesiones de fe históricas, hay muchas confesiones de fe históricas, y el punto es que aunque haya una declaración doctrinal en conjunto de varias iglesias, aunque haya conclusiones, se hacen concilios y entonces se llega a alguna conclusión y se publica esa conclusión, confesiones de fe, lo cual, quiero ser claros, pueden ser elementos bastante buenos. Hay confesiones de fe históricas muy buenas, hay momentos donde es necesario que la iglesia haga una declaración diciendo esto es lo que nosotros creemos y pensamos que se están muchas iglesias desviando, entonces eso es lo que piensa. Por ejemplo, hace poco tuvieron que hacer una declaración acerca de los roles en Estados Unidos, entonces tuvieron varias iglesias, miles de iglesias para decir esto es lo que dice la Escritura acerca del hombre y la mujer. Entonces puede ser bueno, pero el punto es que, de hecho, aún tenemos que recordar que Roma, como iglesia, ellos utilizan la autoridad del magisterio para validar las Escrituras. Pero el problema con esto es que la iglesia puede afirmar la autoridad de las Escrituras, pero no puede validar la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la iglesia misma está bajo la autoridad de las Escrituras. Entonces la iglesia está por debajo de Dios y en ese sentido no puede venir a decir, bueno, yo valido que Dios tiene razón. No sé si me estoy haciendo entender. La iglesia puede reconocer, puede afirmar, pero no puede validar la autoridad de las Escrituras. Entonces falla en eso, porque entonces la pregunta es, ¿y quién valida la iglesia? Entonces se vuelve un círculo vicioso dentro del área de la creación. El único que puede validarse a sí mismo y decir yo soy Dios es Dios. Y es suficiente porque Él es el creador. Nuevamente volvemos a Génesis 1. En el principio, Dios. ¿Ok? Entonces esta fuente secundaria vuelve a quedarse corta y en muchos casos es bastante deficiente, mucho más que la arqueología, la profecía como tal. Otra fuente primaria que se utiliza mucho es el impacto existencial. Es decir, la autoridad de las Escrituras está en razón a el impacto que ha causado en las vidas de las personas. Eso es lo que está diciendo esta idea. Entonces, la autoridad de la Escritura está en relación directa a mira que la gente cómo cambió, mira la gente cómo respondió, mira la gente cómo reaccionó, y entonces quieren tomar los testimonios bíblicos de conversiones o las evidencias, mira, él era un borracho y ya no toma, mira, ella era así y ahora es así, en fin, para decir, eso da autoridad sobre la iglesia. ¿Cuál es el problema de esto? Es que es una manera subjetiva de determinar la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque no todo el mundo reacciona de la misma forma a las Escrituras. Hay gente que cambia su vida cuando lee la palabra de Dios, pero hay unos que lo que hacen es endurecerse más. Hay unos que simplemente la ignoran y entonces ya la autoridad no está en las Escrituras, sino en el individuo que dice, sí, mira, la Biblia cambió mi vida. Entonces, ¿puede ayudar el testimonio del cambio de vida de una persona a enfatizar el poder de la Escritura? La respuesta es sí.
Sí puede hacerlo, pero no es ese cambio de vida el que le da la autoridad a las escrituras. De hecho, la proposición es distinta. La vida de esta persona cambió porque las escrituras son la palabra de Dios y son autoritarias, tienen poder para cambiar, pero no todo el mundo va a cambiar. Tenemos que reconocer esa verdad que también es bíblica. De hecho, la propia escritura, ¿qué dice? Nos relata que Pablo predicaba y no todo el mundo se convertía. Muchos se burlaban. Cristo predicó y no todos respondieron diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. De hecho, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Entonces no podemos descansar y depender en el impacto existencial, en el impacto en las vidas de las personas para decir si la escritura tiene o no tiene autoridad. Entonces, si se dan cuenta, esas son fuentes secundarias que pueden ayudar en alguna medida a enfatizar la inspiración de las escrituras, lo precioso de las escrituras, pero no nos van a servir como prueba última de la autoridad de las escrituras. ¿Estamos claros en eso, hermanos? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a mirar la fuente primaria. Entonces tenemos fuentes secundarias, vamos ahora a ver fuente primaria de las escrituras. Ese aire sí está enfriando. ¿Sí? No. No, pero estos se enfrían más. Si allá no, entonces no está enfriando. Déjalo así. Hay que revisarlo. Bueno, sigamos acá. ¿Se dan cuenta por qué no podemos confiar en la autoridad del testimonio de la gente? Es subjetivo. Entonces, si confiáramos en la autoridad del aire para enfriar, en ese momento no sabemos si enfría o no enfría. ¿Okay? Bueno, digamos, fuentes primarias. Lo hemos hablado, las escrituras con frecuencia abordan el tema de la autoridad, las descripciones que la escritura hace acerca de Dios y los títulos que se le dan a Dios en la propia escritura demuestran su autoridad absoluta sobre toda la creación. La naturaleza de Dios es expresada a través de los atributos que se le atañen en la escritura y cada atributo afirma su autoridad. Por ejemplo, atributos como Él es el juez de toda la tierra, es un atributo de autoridad. Él es el todopoderoso, es un atributo que le da autoridad. Él es el eterno, es un atributo que le da autoridad. Él es el omnisciente, es un atributo que habla y lógicamente transmite la autoridad de Dios. Y Dios transmite su autoridad al hombre a través de la palabra con un mensaje que es dos cosas para recordar importantes: inalterable y al mismo tiempo es autoritativo. Entonces tenemos que partir de ahí. La fuente primaria para revelar la autoridad de las escrituras es la escritura. ¿Cuál es la fuente primaria? La escritura, ¿ok? Y Dios transmite de esa autoridad de manera que Él mismo ordena que sea inalterable y autoritativa. Entonces vamos a ver dos textos rápidamente. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 1 y 2. Deuteronomio 4, 1 al 2. Dice: ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. Verso 2. No que agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor, que tu Dios, que te doy. Entonces, el texto es claro y está enfatizando la autoridad, porque simplemente ¿qué tiene que hacer? Obedecer, pero al mismo tiempo hay una advertencia y un mandato que es: ni le pongas ni le quites, no agregues y no quites. Es una cosa bastante clara. Y esto es Deuteronomio. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos Pentateuco? Pentateuco en el canon hebreo, ¿cuántos libros son? Uno solo. Uno solo. Un solo libro.
Así que ese sería como el último capítulo de Pentateuco. Y en el último capítulo de Pentateuco, porque tendría 5 desde esa perspectiva, ¿qué dice Dios? Ni le quites ni le pongas. ¿Y Pentateuco qué libro es en la escritura? ¿Qué lugar ocupa? El primero. Bien, Fernando. Entonces, al final del primer libro de la escritura, ¿qué dice Dios? Ni le agregues ni le quites. Ok, vamos a Apocalipsis capítulo 22. Ya escuchó. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Dice, yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía. Ahora vamos a decir quién es el que está declarando. Vamos al versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente el agua de la vida. Yo declaro solemnemente, es decir, el espíritu está declarando esto. A todos los que oyen las palabras de la profecía escritas. Es importante porque nuevamente está enfatizando. ¿Qué dijo allá Moisés? Lo que Dios dijo. ¿Ok? ¿Y aquí qué es? La profecía escrita en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está ¿qué? Escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte, el del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Entonces, Apocalipsis, ¿qué lugar ocupa en la escritura? Es el último libro y está al final. Entonces, al final del primer libro hay una advertencia, ni le quites ni le pongas. Y al final del último libro, ¿qué dice? Ni le quites ni le pongas. Es como si tenemos 2 columnas o 2 postes de tapa a tapa que están con una advertencia clara. No puedes adulterar este mensaje. Este mensaje tiene autoridad. Este mensaje es la palabra de Dios y tú no tienes derecho ni a quitar ni a poner. ¿Por qué? Porque tú no eres la autoridad. Eso es lo que nos está transmitiendo acá. Es la fuente primaria que nos dice, es un mensaje inalterable, autoritario e inalterable. Por eso es tan terrible lo que vivimos en nuestra época, donde mucha gente está diciendo, así dice Dios, y dicen cosas que son completamente contrarias a la escritura. Visiones, sueños, cosas locas que la gente se inventa y todo el tiempo se la pasan diciendo, esto dijo el Señor, Dios me dijo. Dios me dijo, hemos reemplazado el así dice Jehová del Antiguo Testamento por Dios me dijo. Tengan mucho cuidado con eso, lo estudiamos bastante en Biblia y Teología, pero ahora que estamos viendo bibliología, es más importante tener el cuidado de decir, wow, cuidado cuando alguien está diciendo es que Dios me dijo. Mucho cuidado con todo eso, ¿ok? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿No? Entonces lo primero es la propia escritura. En fuentes primarias tenemos la escritura y aquí hay una advertencia y es que autoritativa e inalterable. Muy bien. Ahora tenemos el testimonio o el ministerio del Espíritu Santo. Hemos visto que la escritura es inspirada por Dios, pero literalmente la palabra dice que es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Como la palabra de Dios pertenece a Dios, que es un ser que es completamente diferente a nosotros, es sobrenatural, ya vimos esa diferencia ontológica, para que una parte de la creación, nosotros, sus criaturas, que somos completamente diferentes a Él en todo sentido, podamos comprender las palabras que salen de la boca de Dios, necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, no podemos comprender la autoridad de las Escrituras sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Solamente Dios puede convencer al hombre de la autoridad de la Escritura y ayudarlo a ponerse en obediencia delante de Dios. Fuera de Dios es imposible hacerlo, no tenemos la capacidad. El hombre caído no tiene la capacidad de poder
afirmar la divina autoridad de las Escrituras. Y ahora, no solamente no tiene la capacidad, sino que no quiere afirmar la autoridad de las Escrituras, porque afirmar la autoridad de las Escrituras trae condenación para aquellos que viven en abierta rebelión. Entonces, Dios, según la propia Escritura, a través del ministerio del Espíritu Santo, le da el convencimiento al creyente de que lo que tiene en sus manos es la palabra de Dios. Entonces entramos en un campo que en el mundo académico es incomprensible. Entramos en un campo en el que en el mundo de la apologética es incomprensible, y es que la única manera y la única razón, si alguno en este lugar se une a mí para decir, la Biblia es la palabra de Dios y es autoritativa, es porque el Espíritu Santo le ha convencido de que esa es la verdad. No hay manera de probar todos los hechos de la Biblia. Podemos pensar en esta fuente secundaria de la arqueología bíblica o de los hechos científicos. Para poder probar todos los hechos científicos de la Biblia, tendríamos que poder reproducir todos los hechos científicos de la Biblia, todos los hechos históricos o fácticos. Y el punto es que hay algunos que se pueden reproducir, y se puede probar que la Biblia estaba hablando bien cuando describió el ciclo del agua, el ciclo hidrológico, por ejemplo, pero ninguno puede volver a reproducir Génesis 1 y 2. La creación ya se dio. No podemos volver a decir, ok, te voy a probar que fue así. No podemos hacerlo. ¿Cómo probamos el diluvio? No podemos. De hecho, cuando hablamos del relato del diluvio, el único testigo que tenemos es Dios. No fue Moisés. El arco iris queda como un testimonio, pero la razón por la cual creemos que el arco iris es una respuesta de la promesa que Dios hace después del diluvio es el texto bíblico. ¿Y por qué tú ves no solamente el prisma de colores, sino dices, wow, este es el arco de Dios? Es porque el Espíritu Santo te ha convencido de que la primera vez que el arco iris apareció fue allá, después de que las aguas descendieron después del diluvio. ¿Cómo probamos eso científicamente? La respuesta es, no podemos. Entonces la diferencia entre alguien que cree que la palabra tiene autoridad y alguien que se burla de eso es el ministerio del Espíritu Santo de Dios. La fuente primaria es la Escritura, pero nadie va a creer en esa fuente primaria si el Espíritu Santo de Dios no le convence. ¿Sí lo logramos ver, hermanos? No lo tenemos que buscar en otro lado, pero es algo que solo viene como respuesta de la obra del Espíritu Santo de Dios. De hecho, por ningún lado las Escrituras tratan de probar que son verdad. Si usted hace un análisis literario de las Escrituras, ellas no tratan de probarse a sí mismas, ellas simplemente declaran verdades. Génesis capítulo 1, ¿qué dice? En el principio Dios creó, y Dios vio que la tierra estaba en desorden, y Dios vio las aguas, y el Espíritu se movía sobre las aguas, iba y venía. Pero no hay ningún versículo que diga, tienes que comprender que estos elementos no se habían unido, y mira, ten claro, sé que es difícil creerlo, pero te voy a dar estos datos. No hay nada. Dios está simplemente diciendo, así fue. Él está declarando la verdad, Él está exponiendo la verdad. No está interesado en probar la verdad porque Dios no necesita probarse a sí mismo ni probarle nada a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Es la autoridad. Y la única razón por la que tú crees ese relato, que para muchos es un cuento de hadas, es porque el Espíritu Santo te ha convencido de que en el principio Dios creó y en 6 días creó todo lo que vemos y todo lo que no vemos. No hay otra razón. El relato de Adán y Eva en el mundo académico es los que creemos, somos motivo de burla. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Para ellos es más fácil pensar que venimos del mono y que nos mudamos ahora. La iglesia se mudó a la casa de los bisabuelos, al lado de los bisabuelos. Están allí los bisabuelos de muchos. Aquí al frente. Alguno acaba de entender. Acá. Ya. Bueno. Para muchos es más fácil eso. Para nosotros es absurdo y vemos lo absurdo, pero no tanto por el aspecto científico, sino por qué razón. Porque la Biblia dice lo contrario.
Y nos pueden mostrar 1000 pruebas. ¿Y qué decimos nosotros? La Biblia dice lo contrario. Y creemos la Biblia. Ya, punto. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó de que te sabías el Australopithecus y todos estos Pithecus que habían, y el Homo sapiens, sapiens, sapiens y más sapiens que había, y te imaginabas cómo se levantaron y todo esto, a decir, no, Dios creó 2 hombres perfectos desde el principio, Adán y Eva? Solo hay una explicación: la obra del Espíritu Santo de Dios regenerando tu corazón. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces hay una fuente primaria, pero con esa fuente primaria tú no le puedes probar esto a nadie, a menos que el Espíritu Santo venga y a ese que tú le estás hablando lo convenza, le cambie el corazón, y para que diga, wow, tienes razón. Esa es la realidad. Es la realidad de un hombre como Saulo saliendo a matar cristianos, y en medio del camino tiene ese encuentro con Cristo y llega convertido en otro cristiano más. El perseguidor pasó a ser perseguido. ¿Por qué? ¿Qué argumentación hubo con Pablo? Ninguna. ¿Qué pruebas le dio Cristo? Mira, Pablo, tienes que entender que etimológicamente hablando, no, yo soy Jesús a quien tú persigues, punto. Y ahora se te va a decir lo que vas a hacer. Es un rey hablando, una autoridad. Pero ¿qué pasó en Pablo? Un nuevo corazón. ¿Sí lo vemos? Ok. Entonces, las Escrituras son la fuente primaria, y alguien dice, pero si las Escrituras son suficientes para probar, ¿por qué todos los hombres no la creen? Y la respuesta está en la propia Escritura. Y se llama, ya hemos hablado de eso, DTH, depravación total del hombre. Las propias Escrituras nos proveen la respuesta a la objeción de si las Escrituras son la fuente primaria para creer en la autoridad de la Escritura, ¿por qué todos los que las leen no terminan rendidos a los pies de Cristo? La respuesta está en la Escritura. El hombre tiene pecado desde que nace muerto en delitos y pecados, la depravación total del hombre. El hombre está en constante rebelión y jamás en sus propias fuerzas va a aceptar que Dios tiene razón. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su corazón está muerto y endurecido contra Dios. Entonces, aquí entramos en un término que se llama iluminación. La única manera de poder comprender la autoridad de las Escrituras es porque el Espíritu Santo ilumina al lector para que el lector pueda entender. Él trae luz en la mente entenebrecida del hombre para que pueda ver la luz que brilla desde las Escrituras. Y es una obra sobrenatural, iluminación. Dios ilumina al creyente. El Espíritu Santo ilumina al creyente. Amén. ¿Preguntas hasta ahí? Esa es nuestra fuente primaria acerca de la autoridad. ¿Qué concluimos entonces? Porque vamos a pasar ya acá a la suficiencia. ¿Qué podemos concluir entonces de acuerdo a esto? ¿Por qué hablamos de que la Escritura tiene autoridad? La respuesta, ¿cuál es? Porque en el principio Dios creó. Dios es el dueño, Dios es el creador, Dios es el dueño de la creación y Dios es el que la va a destruir. Dios es la autoridad última y suprema. Entonces su palabra tiene la misma autoridad. Y la única manera en que el hombre puede entender esto es por la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, pensemos en esto y en la manera en que muchos tratan de convencer a la gente de que la Biblia es la palabra de Dios. Los métodos humanos no sirven. La amenaza de muerte no sirve. La promesa de riquezas no sirve. Gente puede estar en la iglesia y nunca creer que las Escrituras son la autoridad. Nunca creer que es la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios. Y eso tiene que ayudarnos a pensar en los métodos que usamos para evangelizar. Tiene que ayudarnos a pensar en los métodos que usamos para discipular. No, tengo que inventarme alguna. La próxima vez a esta persona que estoy discipulando voy a hacerle una obra de teatro para que él pueda. Él no necesita una obra de teatro. Ellos no necesitan un piano suave cuando se termina el mensaje. Ellos no necesitan que se bajen las luces o que se suban las luces o que les pongan sillas así o sillas asá. Ellos no necesitan un ágape al final.
O sea, no hay nada. Piensan lo que sea y nada funciona. Lo único que puede hacer que el hombre entienda que la Escritura es inspirada por Dios y tiene autoridad sobre su vida es que el Espíritu Santo le regenere. Entonces, seguimos los métodos del Señor. Y de hecho, ¿cuál es el método del Señor para esto? ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que vemos, ¿ok? Listo. Con esto vamos entonces a hablar acerca de la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras, que es otro tema. Entonces, ¿dónde está mi pirámide? Aquí está. Tenemos inspiración, tenemos autoridad y ahora tenemos la palabra suficiencia de las Escrituras. Está hablando acerca de qué tan confiables son las Escrituras para el propósito de las Escrituras. Entonces tenemos que partir de esta verdad. ¿En qué sentido, cuando decimos que las Escrituras son suficientes, la pregunta es: ¿son suficientes para qué? ¿Para qué son suficientes las Escrituras? Tenemos que entender que las Escrituras son suficientes en un sentido limitado. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro esto, se nos van a ir abajo muchas cosas. Entonces, la inspiración es divina, es el proceso por el cual Dios revela su palabra al hombre. La autoridad de las Escrituras es ilimitada, o sea que no pensamos en que hay una autoridad limitada, pero la suficiencia de las Escrituras, que se va a derivar de la inspiración y de la autoridad de la palabra, sí es limitada. ¿Por qué? Porque una frase que nos puede ayudar es: las Escrituras son suficientes para todo aquello que las Escrituras dice que son suficientes. Voy a repetirlo, parece un juego de palabras, pero es la verdad que quiero transmitirles. Las Escrituras son suficientes para todo aquello en lo que las Escrituras dice que son suficientes. Es importante esto, mis hermanos, porque las Escrituras no son suficientes para medicina. Usted no va a encontrar allí cómo hacer una operación. Las Escrituras no son suficientes para mecánica. Ahí no le dice cómo va a arreglar la moto, cómo va a arreglar el carro. Las Escrituras no son suficientes para cocinar. Hay algunas recetas allí y ni siquiera son completas, simplemente describen más o menos qué comían el plato, pero ni siquiera dice cómo lo prepararon, sino que dice lo preparó. Pero no nos dice cuánto tiempo estuvo ahí en la hoguera o qué hicieron, el guiso, qué llevaba. No se dice nada de eso. Así que son suficientes en el propósito que tienen las Escrituras. Y entonces viene la otra pregunta: ¿cuál es el propósito que la Escritura dice acerca de sí misma para el cual es dada la Escritura? ¿Sí? Entonces vamos a ver básicamente 4 aspectos que la Escritura declara en la cual es suficiente. Y eso debe ser suficiente para nosotros, porque no necesitamos nada más. La palabra suficiente significa que no le falta nada. Eso es lo que significa suficiente, que no le falta nada, que cubre la medida exacta. Y eso es algo que marca diferencia en la manera en que muchos llevan a cabo el ministerio y en que muchos toman las decisiones en su vida personal. Muchas personas tomando decisiones completamente equivocadas porque no creen que la palabra es suficiente. En la crianza de los hijos, entonces consultan a los expertos, a los nuevos gurúes que hay acerca de la crianza de los hijos, que dicen cosas completamente contrarias a las de la palabra de Dios. Hace poco hablábamos, los pastores tuvimos una situación en la que una mamá, luchando con varias cosas de sus hijos, ella básicamente dice: no, pero es que yo no tengo la autoridad, yo no puedo obligar a mi hijo de 8 años a hacer cosas, yo le doy sugerencias. Es algo completamente loco. Sin embargo, estamos hablando de alguien que dice que es cristiana y que teme a Dios, pero cuando la palabra le dice: tú tienes que criar al niño, disciplinar al niño, eres la autoridad del niño, no lo ven así, aunque declaran que son cristianos. Entonces la palabra es suficiente. 4 cosas que vamos a estar viendo que nos ayudan a esto. Primero, la palabra es suficiente
aquí, suficiencia. La palabra suficiente para enseñar. Pero enseñar, ¿qué? Enseñar la palabra de Dios. Entonces, enseñar la voluntad de Dios. Podemos pensar nuevamente en nuestro texto inicial, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, que dijo Jesús: se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra, así que vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Es decir, que la palabra es suficiente para enseñar la voluntad de Dios. No necesitamos nada más. ¿Pero qué enseño? La Biblia. Es lo que necesitamos. Es suficiente para que la iglesia aprenda a vivir en obediencia a Dios. La Biblia es suficiente para que un hombre aprenda cómo debe tratar a su esposa. La Biblia es suficiente. Para que una mujer aprenda cómo criar sus hijos, cómo vivir en sometimiento a su esposo bíblicamente, la Biblia es suficiente. Para que un hombre sepa cómo representar a Dios con sus hijos, en la sociedad, la Biblia es suficiente. Para saber cómo hacemos negocios que honren a Dios, la Biblia es suficiente. La Biblia no te habla si el Bitcoin, si las criptomonedas son buenas, no te habla de eso, pero te da principios para tomar decisiones sabias. Entonces la Biblia es suficiente para enseñar lo que todo hombre y mujer necesita para conocer cuál es la voluntad de Dios y cómo vivir una vida que agrade a Dios. Es suficiente. Yo doy gracias a Dios por todos los hombres y mujeres que Él ha levantado a lo largo de la historia, que han escrito libros y que han aportado, y yo mismo me nutro con esos libros. Pero si quitamos todos esos libros y nos quedamos solo con la Biblia, es suficiente. Es completa y totalmente suficiente. No le falta nada más. Amén. Entonces es una de las cosas, es suficiente para enseñar. Segundo, es suficiente para redarguir. Suficiente para redarguir, para ayudarnos a corregir el camino. Pablo le dice eso en la segunda carta a Timoteo. A redarguir, es decir, para exhortar a la iglesia cuando está desviando el camino, cuando la iglesia está comenzando a actuar de una manera que no corresponde con lo que se le ha enseñado. Entonces la Biblia es suficiente para enseñar la voluntad de Dios, y la Biblia es suficiente para exhortar cuando alguien no está viviendo a la manera de Dios. Entonces tenemos que entender, ahí está todo lo que necesitamos conocer para redarguir. ¿Cómo hacemos para que la iglesia camine en obediencia, en santidad? ¿Cómo me acerco a este hermano? ¿Cuándo debo exhortar? ¿Cuándo no debo exhortar? Algo que no nos gusta. Y no nos gusta de lado y lado, ¿no? No nos gusta que nos exhorten, pero tampoco es que sea súper chévere ir a exhortar a alguien. ¿Quién se pide ir a exhortar? Bueno, hay gente que tiene problemas y le digo, yo. No es tan común. Usualmente alguien que pide eso, ahí es que exhortarlo también. Pero la Biblia no es suficiente para eso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no podemos tampoco inventar pecados, redarguir por cosas que la Biblia no corrige. Entonces, es que mira, no me gusta el color de tu casa. Vengo a exhortarte. ¿Cómo es que le pusiste ese rojo en la casa? O sea, desentonas en la cuadra. No podemos redarguir por eso. Puede que el hermano tenga mal gusto, pero eso no es pecado, ¿sí? Entonces, es suficiente para redarguir a los hermanos en la iglesia cuando el corazón se está desviando. Entonces, ayuda a que el corazón vuelva al sitio. Es suficiente para corregir, que va de la mano, es compañera de redarguir. Es una de las cosas preciosas porque la Escritura no se limita simplemente a señalar lo que está mal, sino a decirnos lo que está bien y cómo hacer lo que está bien. Y la respuesta aquí es una palabra que me encanta: discipulado. Eso es Efesios capítulo 4. Entonces,
Los pastores tienen la responsabilidad de enseñar, equipar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de la iglesia y haga la tarea en la iglesia. Entonces, ¿qué hace básicamente la iglesia? Se reargullen unos a otros y se corrigen unos a otros. ¿Pero cómo? Punto es decir, mira, Leonardo, me doy cuenta que estás actuando mal, me doy cuenta que le hablaste mal a tu esposa. Ven, vamos a estudiar masculinidad bíblica. Vamos a hacer un estudio, te voy a enseñar qué dice Dios acerca del trato a tu esposa, qué dice Dios de tu esposa, qué dice Dios acerca de ti, cómo tu matrimonio debe reflejar el matrimonio de Cristo y la iglesia. Entonces voy a hacer un discipulado con Leonardo. Mira, Leonardo, me doy cuenta que cada 5 minutos te llama y dices, sí, no se preocupe que le voy a pagar. Y llega otra y más, sí, yo le voy a pagar, y otra, yo le voy a pagar. Leonardo, creo que no tienes una mayordomía financiera. ¿Qué está pasando contigo? Vamos a estudiar la escritura para ver qué dice la escritura. Mira, veo que haces esto, veo que haces aquello, pero no solamente es señalar el pecado, sino cómo salimos del pecado y comenzamos a vivir de una manera que agrade a Dios. La Biblia es suficiente para el discipulado en la iglesia. No necesitamos nada más. Allí está todo lo que podemos requerir para poder corregir a nuestros hermanos y ayudarlos. Por último, la Biblia es suficiente para instruir en justicia, y por instruir en justicia podemos hablar de conducir a salvación. Podemos pensar en Pablo diciéndole a Timoteo, recuerda las enseñanzas de tu abuela y tu madre, desde pequeño se te enseñaron las sagradas escrituras y ellas te dieron la sabiduría necesaria para recibir la salvación que proviene por medio de la fe en Cristo Jesús. Las escrituras son suficientes para instruir en la justicia. ¿Cuál justicia? No está hablando de la propia justicia, sino está hablando de la única manera de ser justificado a través de la fe en Cristo Jesús. La Biblia es suficiente para conducir a una persona a la salvación. No necesitamos nada más. Las escrituras son suficientes. Y es algo que muchos no creen. Por eso se hacen tantos espectáculos y tantas locuras para tratar de que alguien venga y diga que Cristo es el Señor. Pero la Biblia es suficiente. Amén. ¿Preguntas de esto? Allá hay una mano levantada. Uh-huh. Sí, hay muchísimos textos. Salmo, no solo el 19, sino el Salmo 119 es precioso, pero de hecho, toda la escritura, yo quiero es que ustedes se lleven, toda la escritura es suficiente, es decir, en todo lugar de la escritura vamos a poder encontrar sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios está disponible. No es para algo, podemos citar aquí cosas como Deuteronomio, te dice cómo instruir a los niños en el camino del Señor. Y está la fórmula, es suficiente. No es tan difícil, papás. Es, háblale todo el día, satúralo. En la mañana, en la noche, en el camino, en la casa, afuera, cuando se acuesten, cuando se levanten, todo el día. Pero se va a aburrir. La escritura dice que ese es el método. Dale. Es preferible que digan otra vez, sí, y voy a seguir. Y dale. Eso es lo que dice. O sea, tiene método para todos. O sea, cómo amar a tu esposa, todo está allí, ¿ok? Bueno, es suficiente. Por último, en nuestro estudio de bibliología, la escritura es inerrante. Vamos a agregarle aquí una palabra al lado, que la vamos a ver al tiempo. Inefable, no, infalible. Inefable. Estoy pensando en Navidad. Infalible, el Adviento. La inerrancia de las escrituras es una doctrina que por mucho tiempo no fue cuestionada, pero que en nuestra época está siendo muy importante que la entendamos, la inerrancia de las escrituras, para que por cuestión de tiempo y podamos comprender, nos ayuda mucho
lo que estudiamos hace 8 días acerca de la teoría de la inspiración parcial y conceptual. ¿Se acuerdan? La teoría de la inspiración parcial o conceptual, que hablaba de Dios inspiró las grandes cosas, las grandes doctrinas, pero lo demás fueron cosas que los demás pusieron. Bueno, cuando hablamos de la inerrancia de las Escrituras, viene a ser expuesto como una respuesta al ataque que dice, ok, Dios inspiró la palabra tiene autoridad, la palabra es suficiente, pero la palabra no es inerrable. Significa que la palabra tiene errores porque Dios inspiró las doctrinas principales, pero como utilizó hombres, los hombres metieron la cucharada y cometieron errores y entonces tienen inexactitudes y no todo lo que dice de detalles hay que seguirlo al pie de la letra. O sea, la autoridad está sobre los temas mayores y no sobre los subtemas. Es lo que están diciendo. Dice, es debatible. Y allí vuelven a entrar muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay hombres que quieren seguir pareciendo ortodoxos, que quieren seguir pareciendo devotos, que quieren seguir pareciendo cristianos, pero que al mismo tiempo quieren seguir justificando su pecado. Entonces, hoy encontramos gente diciendo, sí, Dios establece que debe haber fidelidad y que una persona no debe estar cambiando de pareja con constancia, pero tampoco está prohibiendo el homosexualismo. Porque lo del homosexualismo y los afeminados y todo esto que dice tanto el Antiguo como el Nuevo son cosas que no sabemos si realmente fueron así o fue la circunstancia del autor que metió la mano allí. Lo que Dios hace referencia es a lo bonito de la relación. Dios está enfatizando es el amor, el tema del amor, porque refleja el amor que Él tiene por la iglesia. Entonces simplemente estamos viendo hombres y mujeres pecadores que no quieren lidiar con su pecado y que tampoco quieren ser identificados como herejes. Entonces dicen, yo creo en la Biblia, yo creo en la inspiración, yo creo en la autoridad, yo creo en la suficiencia, yo creo en la inerrancia, y por eso puse el término infalible, porque lo que ellos están diciendo básicamente es no inerrante, sino infalible, y en ese sentido es como suficiente. Es una mezcla extraña lo que ellos hacen ahí. ¿Qué dicen? La Escritura es infalible en los términos o en los propósitos de la vida de piedad. La Biblia no te va a llevar a tomar ninguna decisión pecaminosa. La Biblia no te va a llevar a hacer cosas contra Dios, es lo que ellos dicen, es infalible. Pero la Biblia no es inerrante, es su afirmación. Entonces, hay espacio, según esta doctrina, para cuestionar si en verdad lo que está escribiendo Pablo es inspirado por Dios. Si en verdad todos los versículos de Pedro son inspirados por Dios. Si en verdad todo lo que escribió Juan es inspirado por Dios. Entonces, mira, Dios es amor y Dios quiere que le obedezca. Ni un día va a decir, hiciste mal, pero lo del infierno y todo eso, Dios no hace eso. Ahí hay un error de los escritores bíblicos. ¿Por qué? Porque Dios utilizó a hombres falibles. Entonces, el propio argumento de ellos, y es lo que quiero hacer con ustedes, es tonto. Porque ellos dicen que Dios garantizó la aplicación exacta del tema principal, es decir, a pesar de del instrumento falible, Dios garantizó que el hombre escribiera la doctrina general perfecta, pero no pudo salvaguardar los detalles. O sea, solo en su propia definición es inconsistente. Sin embargo, tiene más adeptos de lo que usted y yo nos podemos imaginar en esta noche. Entonces, eso ha llevado a la necesidad de afirmar que la Biblia no solamente es infalible, sino que la Biblia es inerrante. ¿Qué hablamos por inerrancia? Significa que la Biblia literalmente no tiene errores. Eso es lo que afirmamos. La Biblia no tiene errores. Y cuidado, porque se levantan falsos maestros a decir, no, pero yo he encontrado errores, discrepancias, cosas extrañas. Siempre que encontramos algo que parece un error, tenemos que partir de la base de que la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia tiene autoridad, la Biblia es suficiente y la Biblia es inerrante. ¿Por qué?
Porque si es inspirada por Dios, es la palabra de Dios, Dios es perfecto y Dios nunca se equivoca. Dios es todopoderoso para haber hecho que los hombres que la escribieron no se equivocaran, sino que plasmaran única y exclusivamente lo que Dios quería que plasmaran. Entonces, no es algo como que ese pedacito, no. Esto es un conjunto que está todo o nada. ¿De acuerdo? No hay errores en la escritura, esa es nuestra presunción. Y ya en los últimos minutos que nos quedan, tenemos que entender que el punto de la inerrancia no significa que no hayan generalidades, porque algunos piensan que eso es un error, pero cuando Dios utiliza a los hombres e inspira y transmite su palabra, eso no significa que Dios va a hablar en términos científicos todo el tiempo. De hecho, eso sería confuso para la audiencia original y aún para nosotros el día de hoy. No significa que Dios no use un lenguaje común como el que usamos nosotros. Nosotros tendemos a redondear y decimos, no estamos siempre diciendo 183.425 personas. Hay unos que hacen eso únicamente con los diezmos. Ahí sí son exactos. Cuidado con eso. Pero redondeamos y nadie dice mentiroso, porque es una manera de hablar. Y entonces en la escritura vamos a tener números redondeados. Eso lo estudiamos en hermenéutica. Vamos a tener aproximaciones. Comieron como 5,000, sin contar mujeres y niños. Pero si es Dios, ¿por qué no dijo cuántos exactamente? Porque es la manera de hablar. Dios transmite, garantiza que no haya errores, pero no anula el lenguaje que se está usando. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Josué diciendo, Señor, que se detenga el sol? Y entonces se detuvo el sol y muchos dicen, ahí está la mentira, porque el sol no se mueve la tierra. Pero desde la perspectiva de Josué, que está allí abajo, lo que él vio que fue, lo que tú y yo vemos, que el sol se detuvo, ¿sí? Pero la misma Biblia después pone que la tierra está colgada, nos hace la referencia del día y la noche, cuando dice una será llevada y la otra estará durmiendo, un hombre está trabajando, un hombre estará durmiendo. O sea, la escritura es perfecta, Dios tiene su trono sobre la circunferencia de la tierra. Entonces hay muchos detalles que confirman esto, pero mi punto es, inerrancia no es igual a exactitud numérica, científica, o que no se utilice algún lenguaje común, porque la propia Biblia declara que se ha escrito en un lenguaje sencillo, para que el sencillo la pueda leer. De hecho, el problema no es de entendimiento. Una persona que no es cristiana y que tal vez no tenga mucha educación, si uno le lee un texto que dice, el que no crea en Jesús se va para el infierno, uno dice, ¿qué entendiste? ¿Y qué te dice? Que el que no crea en Jesús se va para el infierno. ¿Y lo crees? No, ¿cómo? ¿Estás loco? Entonces el problema no es de entendimiento, el problema es de ¿qué? De fe, de aceptación del mensaje. Y esa es la obra de iluminación del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay temas que no van a resolverse. ¿Y por qué? Porque la propia Escritura dice en Deuteronomio 29:29, lo oculto le pertenece a Dios. La propia Escritura dice que no nos va a revelar todo. No lo sabemos todo por la Escritura. Sabemos lo que necesitamos saber y que Dios ha decidido revelarnos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ok? Muy bien, hermanos. Entonces, con esto damos por concluida nuestra clase de bibliología, que es la primera parte de teología sistemática. Oramos, les doy información y nos vamos para nuestras casas, si Dios permite.